Brandon caminaba por un tranquilo barranco cerca de su casa. Era un niño solitario, pero eso no era problema para él, pues realmente disfrutaba de su soledad. Le gustaba observar la naturaleza y escuchar el crujir de la tierra bajo sus zapatos al caminar. Mientras avanzaba a paso lento, algo llamó su atención. Vio una fotografía semienterrada en aquel lugar, y un poco curioso la tomó para observarla. Era la fotografía de una niña muy bonita, más o menos de su edad, 12 años. Ella tenía una gran sonrisa, pero el niño notó algo en su mirada. Sus cejas estaban inclinadas en una muy sutil expresión de tristeza, o tal vez miedo. En realidad aquello no era importante, así que Brandon solo la guardó en su bolsillo y regresó a su casa, pues ya estaba oscureciendo. Durante la noche el niño solo podía pensar en la niña sonriente de la fotografía. Pensaba en quién podría ser, y tal vez en la posibilidad de encontrarla y devolverle su retrato. Al día siguiente, después de la escuela, como de costumbre, Brandon salió a dar un paseo por el barranco. Su sorpresa fue muy grande al encontrar de nuevo una fotografía en el mismo lugar. Pero esta era diferente. La niña de esta imagen ya no era la misma. Se trataba de otra persona, pero llevaba la misma expresión en su rostro, aquella gran sonrisa y también aquella misteriosa mirada. Brandon no era ningún tonto y sabía que aquello no podía ser coincidencia. Un poco asustado y mirando a su alrededor, tomó con su mano izquierda la fotografía y salió corriendo hacia su casa, decidido a volver al día siguiente y comprobar que algo muy extraño estaba pasando. Y así lo hizo. Justo después de la escuela, Brandon volvió al lugar. Emocionado y asustado a la vez, se consiguió con una tercera imagen, de nuevo, igual a las otras dos, pero con una niña diferente. Sin pensarlo mucho, él levantó la fotografía del suelo y salió corriendo de ahí. Esa noche, colocó las 3 fotografías en el buró de su cama. Con la luz de la luna y junto a la ventana, el niño observó minuciosamente las 3 imágenes, comparándolas entre sí. No tardó mucho en darse cuenta de que el enfoque, el ángulo y la luz eran exactamente iguales, lo que sugería que habían sido tomadas por la misma persona y en el mismo lugar. Entonces, en un breve momento de iluminación, Brandon notó algo más. Las fotografías no eran de muy buena calidad y estaban en blanco y negro, pero si uno observaba con detenimiento, podía darse cuenta de cómo era el paisaje de fondo, aun y cuando estaba oscuro y borroso. Brandon reconoció el lugar. Todas las fotografías habían sido tomadas durante la noche y en el mismo sitio, un lugar que él conocía muy bien, pues al fondo de cada fotografía podían verse 3 árboles enormes y una casa de ladrillo con una gran ventana. El niño se puso pálido y sintió que el aire se escapaba de su cuerpo al darse cuenta. Las fotografías habían sido tomadas en el patio trasero de su casa, durante la noche y justo frente a la ventana de su habitación. Brandon levantó la mirada y entonces lentamente giró la cabeza hacia la ventana para ver lo que había afuera. Brandon vio fijamente al lugar donde habían sido tomadas las fotos
y unos segundos después, el niño deseaba con todas sus fuerzas jamás haber volteado. Ahí estaba, el autor de aquellas misteriosas fotografías. El niño vio al fotógrafo. Era una criatura encorvada, con una túnica extraña y de piel amarillenta. Sus ojos resplandecían en la oscuridad, como dos brasas incandescentes. La criatura estaba ajustando la lámpara y las lentes de una vieja cámara de trípode. Frente a él, había una niña sentada en un banquito de madera, con un enorme hueco en el estómago, que dejaba asomar sus vísceras, entre la sangre que salía a borbotones. La niña obviamente estaba muerta. El fotógrafo se acercó a ella e introdujo su retorcida mano en el hueco del estómago de la pequeña, arrancando un poco de sus intestinos y llevándolos hacia su boca llena de dientes podridos y puntiagudos, masticando y devorando frenéticamente las vísceras de la niña. Posteriormente, la criatura acomodó la dulce carita de la pequeña, manipulando su expresión como si fuese una figura de arcilla, y dibujando en su rostro una enorme sonrisa. Entre el pánico de aquella horrenda escena, Brandon comprendió la expresión que aquellas niñas tenían en las otras fotografías. Entendió que su mirada no era de tristeza ni de miedo, sino que simplemente era una mirada inexpresiva, una mirada muerta. El miedo recorrió las venas del pobre niño, quien no podía moverse siquiera mientras contemplaba el grotesco espectáculo. El fotógrafo enfocó la cara de la niña sonriente y con un gran resplandor le tomó una fotografía. Brandon no pudo más, no resistió tanto miedo y gritó horrorizado. Para su mala suerte, la criatura lo escuchó, percatándose de su presencia. Volteando lentamente hacia él, mirándolo con sus ojos incandescentes y mostrando sus podridos dientes en una sonrisa macabra. Al siguiente día, Brandon escapó de su casa. Al menos eso creyeron sus padres. Era muy serio y retraído, lo cual los llevó a pensar que el niño había decidido irse, y muy preocupados lo buscaron junto a amigos y familiares, por todas partes, en todos los lugares que el niño frecuentaba, pero nunca lograron encontrar nada. Nada, además de una fotografía que un vecino de Brandon encontró semienterrada en el barranco. Una fotografía del niño, con una gran sonrisa en su rostro, pero con una extraña mirada. Era una mirada inexpresiva, una mirada muerta.